Ser amable con un narcisista es como darle armas al enemigo. En esta charla te voy a mostrar por qué tu buena intención no solo no ayuda, sino que te convierte en su presa. Te explicaré cómo piensan, cómo operan y sobre todo, cómo quitarles el poder de una vez por todas. Con esta clase de personas no se razona, no se espera, no se duda, se actúa con claridad, se ponen límites y se mantiene la distancia. Es momento de cambiar la forma en la que respondes y empezar a recuperar el control. Si estás lidiando con un narcisista, lo primero que necesitas entender es que no están interactuando contigo de la misma manera en que tú lo haces con ellos. Tú operas bajo la suposición de que las relaciones se construyen sobre respeto mutuo, reciprocidad y una comprensión compartida. Ese es el marco que tú aportas a la mesa porque es el marco que permite una conexión humana significativa. Pero el narcisista no lo ve de esa manera. Su juego es completamente diferente. No están interesados en la mutualidad, están interesados en el poder. El objetivo principal de un narcisista en cualquier interacción es asegurar el control, la atención y la validación en sus propios términos. Si eso significa distorsionar la realidad, que así sea. Si significa hacerte gaslighting para que dudes de tus propias percepciones, lo harán sin dudarlo. Si significa socavar tu confianza para que te vuelvas más maleable, más fácil de manipular, eso es exactamente lo que perseguirán. Y no se sentirán culpables por ello. Eso es lo que los hace peligrosos. Ahora, algunas personas cometen el error de pensar que si tan solo muestran suficiente amabilidad, si son lo suficientemente pacientes, si explican las cosas con suficiente claridad, el narcisista eventualmente cambiará de opinión. Pero eso es una ilusión. Un narcisista no aprende a través de la razón, la discusión o los apelativos morales. Aprenden a través de las consecuencias. Y si te niegas a reconocer esta verdad fundamental, te estás preparando para una frustración interminable, dudas sobre ti mismo y un agotamiento emocional. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica reconocer sus tácticas? Primero, significa prestar atención a los patrones en lugar de a las palabras. Los narcisistas son expertos en decir exactamente lo que quieres escuchar. Prometerán cambios, fingirán remordimientos. Incluso jugarán a ser la víctima para mantenerte atrapado en su red. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué demuestran consistentemente sus acciones? Si hay un patrón de engaño, manipulación o falta de respeto, esa es la verdad de la situación, sin importar lo que digan. Segundo, debes entender que los narcisistas despliegan tácticas psicológicas específicas para mantener su dominio. Una de las más insidiosas es el gaslighting. Hacerte dudar de tu propia realidad. Negarán cosas que han dicho incluso cuando tienes pruebas. Reescribirán la historia, cambiando sutilmente la narrativa, hasta que te encuentres disculpándote por algo que ni siquiera hiciste. Cuanto más te involucres en estas discusiones, más control ganarán, porque el simple acto de defenderte te coloca en una posición subordinada. Estás reaccionando a ellos, lo que significa que ellos están dictando los términos de la conversación. Otra táctica común es el refuerzo intermitente, alternando entre afecto y crueldad en ciclos impredecibles. Esto es poderoso porque refleja el mecanismo psicológico detrás de la adicción. Si alguien es consistentemente cruel, eventualmente te desligarás, pero si ocasionalmente te ofrecen momentos de bondad, tu mente comienza a perseguir la recompensa, esperando que si tan solo haces lo correcto, obtendrás más de lo bueno y menos de lo malo. Esto crea una dependencia tóxica donde permaneces en la relación no porque sea satisfactoria, sino porque estás tratando de volver a esos momentos fugaces de calidez, que en realidad eran solo otra herramienta de manipulación. Y luego está la proyección. El narcisista te acusará de las mismas cosas de las que ellos son culpables. Si son deshonestos, te llamarán mentiroso. Si son emocionalmente inestables, afirmarán que tú eres el irracional. Esto sirve a dos propósitos. Primero, desvía la atención de su propio comportamiento. Y segundo, te mantiene tan ocupado defendiéndote que no tienes tiempo para reconocer lo que realmente está sucediendo. Reconocer estas tácticas no se trata de volverse cínico o paranoico. Se trata de claridad. Se trata de despojar las ilusiones y ver las cosas por lo que son. Porque una vez que ves el juego, dejas de jugarlo. Y cuando dejas de jugar, el narcisista pierde su poder sobre ti.
Así que si quieres dejar de ser controlado, manipulado, drenado, el primer paso es simple. Ve a los narcisistas por quienes realmente son, no por quienes deseas que fueran, porque la realidad, por brutal que a veces sea, siempre te servirá mejor que una mentira reconfortante. Una de las trampas más autodestructivas en las que puedes caer cuando tratas con un narcisista es buscar su aprobación. Y no me refiero solo a intentar impresionarlos abiertamente. Me refiero a las formas sutiles, casi inconscientes, en las que modificas tu comportamiento para evitar sus críticas, para ganar un ápice de su reconocimiento, o para finalmente, aunque sea una vez, ser tratado con el respeto que mereces. Es una trampa fácil de caer porque como seres humanos, estamos programados para la reciprocidad social. Cuando invertimos en una relación, ya sea personal, profesional o familiar, esperamos en algún nivel fundamental que nuestros esfuerzos sean reconocidos. Que si tan solo nos explicamos correctamente, si tan solo demostramos nuestra lealtad, nuestras buenas intenciones, nuestra paciencia, entonces seguramente en algún momento el narcisista lo reconocerá y cambiará en consecuencia. Pero ese momento nunca llega. Eso es porque los narcisistas no operan dentro del marco de la reciprocidad. Ven tus esfuerzos no como una razón para respetarte, sino como una confirmación de que te controlan. Cada vez que te contorsionas para evitar su desaprobación, refuerzas su dominio. Cada vez que esperas su validación, les otorgas poder sobre tu autoestima. Y si piensas que hay alguna combinación mágica de palabras o acciones que finalmente los hará verte por quien realmente eres, estás perdiendo el tiempo, porque para ellos, los postes de la meta siempre están moviéndose. En el momento en que crees que has hecho lo suficiente, encontrarán un nuevo estándar al que sujetarte, uno que nunca tienen la intención de que cumplas. No se trata de ti, esa es la realización central. Su incapacidad para respetarte no es un reflejo de tu valor, sino una consecuencia de su patología. El sentido de sí mismo del narcisista es frágil, construido sobre una ilusión de superioridad que debe ser constantemente sostenida. No pueden permitirse estar equivocados porque hacerlo destrozaría esa ilusión. No pueden permitir que otros sean verdaderamente vistos o apreciados porque eso significaría renunciar al control. Y así, se mueven por la vida extrayendo, manipulando, disminuyendo, porque es la única forma que conocen de mantener su imagen inflada de sí mismos. Una vez que entiendes esto, la respuesta correcta se vuelve clara. Debes desprenderte emocionalmente, psicológicamente y cuando sea posible, físicamente. Y eso comienza con un paso crítico. Debes dejar de buscar su aprobación en cualquier forma. Eso no significa ser grosero, no significa retaliar con crueldad. Simplemente significa sacarte del juego psicológico en el que están tratando de atraparte. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto en el mundo real? Significa no justificarte más ante ellos. Un narcisista prospera en la discusión porque la discusión implica que su opinión importa. En el momento en que comienzas a defenderte, ya has perdido, porque ahora la conversación se está enmarcando alrededor de su percepción de ti en lugar de tu propia realidad intrínseca. Deja de explicarte a alguien que solo está buscando munición. Si distorsionan tus palabras, déjalos. Si tergiversan tus intenciones, que así sea. Su percepción de ti no es tu responsabilidad arreglar. También significa dejar ir la necesidad de cierre. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Todos queremos resolución. Todos queremos ese momento final donde el narcisista reconozca su mal proceder, donde se disculpe, donde finalmente nos dé esa sensación de justicia que hemos estado esperando. Pero ese momento no va a llegar, y cuanto más lo persigas, más tiempo permanecerás atrapado en su red. El único cierre que obtendrás es el que te des a ti mismo. La decisión de alejarte, de dejar de involucrarte, de aceptar que su reconocimiento no es necesario para que tu autoestima permanezca intacta. Y quizás lo más importante, significa redefinir tu propia fuente de validación. Si has pasado años, tal vez décadas, ajustando tu autoimagen para encajar con las expectativas de alguien que nunca es capaz de valorarte en primer lugar, entonces es hora de recuperar ese poder. Tu valor no es algo que exista a merced del reconocimiento de otra persona. Es algo que debes reclamar para ti mismo. Y en el momento en que lo hagas, el narcisista pierde lo único que los hacía poderosos sobre ti en primer lugar. Porque al final,
El acto más radical de desafío contra un narcisista es simple. Deja de necesitar que te vean. Vete a ti mismo en su lugar. Uno de los errores más peligrosos que puedes cometer al tratar con un narcisista es asumir que jugar según las reglas te protegerá. Que si eres justo, si eres razonable, si sigues dándoles el beneficio de la duda, eventualmente reciprocirán. Pero esta suposición se basa en una premisa defectuosa, que el narcisista valora la justicia, que responde a la razón, que siquiera está jugando el mismo juego que tú. No lo está. Un narcisista opera dentro de un marco psicológico completamente diferente. Verás, la mayoría de las personas, cuando entran en un conflicto, ya sea una discusión con un amigo, una conversación tensa con una pareja o incluso una disputa laboral, operan bajo la suposición de que hay alguna realidad objetiva compartida, que si ambas personas exponen sus perspectivas honestamente, la verdad eventualmente surgirá y se podrá alcanzar alguna forma de resolución. Pero un narcisista no tiene interés en la resolución. Su interés está en el dominio. Y ahí es donde tienes que dejar de cometer el error de creer que ser la persona más grande, ser infinitamente paciente, infinitamente comprensivo, llevarán a un avance. No lo hará. Porque para un narcisista, tu disposición a involucrarte, tu disposición a seguir explicando, a seguir justificándote, a seguir esperando una respuesta racional, no es vista como fortaleza, es vista como debilidad, es una oportunidad. Les dice que todavía tienen control sobre tu mente, tus emociones, tus acciones. Les dice que todavía estás jugando su juego, incluso si no te das cuenta. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Dejas de reaccionar como ellos quieren que lo hagas. Dejas de darles el combustible emocional del que prosperan. Porque aquí hay algo importante que entender. Los narcisistas no son autosuficientes. No generan su propio sentido de estabilidad, su propio sentido de identidad, su propio sentido de valor. Lo extraen de los demás. Por eso provocan, por eso manipulan, por eso crean conflicto donde no debería existir. Todo es un intento de mantenerte involucrado, porque el involucramiento equivale a poder. Si quieres desarmar a un narcisista, debes quitarles ese poder. Y eso comienza con dominar algo que es a la vez increíblemente simple e increíblemente difícil: el desapego emocional. No me refiero a suprimir tus emociones por completo. Eso no es saludable ni sostenible. Me refiero a desarrollar la capacidad de permanecer imperturbable ante sus provocaciones, a reconocer que sus intentos de culparte, de incitarte, de arrastrarte a otro ciclo de discusión y justificación, no son más que una estrategia para mantenerte bajo su influencia. Aquí es donde entra en juego el concepto de gray rocking, roca gris. Es una técnica psicológica que implica hacerte lo menos interesante, lo menos emocional y lo menos comprometido posible cuando tratas con un narcisista. Ellos prosperan con las reacciones, ya sea enojo, frustración, tristeza o incluso afecto, porque las reacciones significan que todavía están en control. Pero si te niegas a involucrarte, si dejas de darles la respuesta emocional dramática que anhelan, pierden su ventaja. Se aburren, siguen adelante. Pero seamos claros, esto no es fácil. No es fácil sentarte en presencia de alguien que está deliberadamente tratando de provocarte y negarte a tomar el cebo. No es fácil escuchar acusaciones escandalosas y elegir no defenderte. No es fácil verlos reescribir la historia y difamar tu nombre, y simplemente decir: cree lo que quieras, pero es necesario. Porque cada vez que te involucras, cada vez que contraatacas, cada vez que intentas probarte ante alguien que no tiene interés en la verdad, estás alimentando la dinámica misma que te está drenando. Esto es una forma de autodisciplina psicológica. Es la capacidad de decir: no necesito la validación de esta persona, no necesito corregir su narrativa falsa, no necesito ganar su aprobación ni probar mi valor ante sus ojos. Y cuando alcanzas ese nivel de desapego, te vuelves intocable, porque un narcisista no puede controlar lo que no puede provocar. Al final, la respuesta más poderosa a un narcisista no es el enojo, ni siquiera la confrontación, es la indiferencia. Cuando se dan cuenta de que ya no tienen la capacidad de arrastrarte a su caos, pierden el interés. Y ese es el momento en que finalmente recuperas tu libertad. Una de las mayores trampas en las que puedes caer al tratar con un narcisista
Es involucrarte en el ciclo interminable de conflicto que crean. Podrías pensar que si tan solo puedes hacer que entiendan tu perspectiva, si finalmente puedes probar tu punto, si puedes lograr que reconozcan su comportamiento, entonces todo cambiará. Pero eso es una ilusión. Un narcisista no discute para resolver nada, discute para dominar. Su objetivo no es encontrar la verdad, no es llegar a un entendimiento mutuo, ni siquiera probar que tienen razón de manera coherente. Su objetivo es mantenerte enredado, mantenerte emocionalmente invertido, mantenerte reaccionando. Porque mientras estés reaccionando, todavía estás en el juego. Y mientras estés en el juego, todavía tienen poder sobre ti. Piensa en cómo se desarrolla esto. Tú traes a colación un problema, algo que hicieron que fue irrespetuoso, deshonesto o hiriente. Una persona normal, incluso si no está de acuerdo, al menos intentaría entender tu perspectiva. Se involucraría de buena fe. Pero, ¿qué hace el narcisista? Desvía, cambia la culpa, saca a relucir algo completamente irrelevante que hiciste hace 6 meses. Distorsiona tus palabras, te acusa de ser el problema. Y antes de que te des cuenta, ya no estás discutiendo el asunto en cuestión, estás defendiéndote. Y ahí es donde ganan. Porque en el momento en que comienzas a defenderte, la conversación ya no trata sobre su comportamiento, trata sobre probar tu inocencia. Han dado la vuelta a la mesa con éxito. Ahora estás en juicio. Ahora estás gastando toda tu energía mental y emocional, justificándote mientras ellos se sientan y te miran agotarte en una batalla que nunca estuvo destinada a ser justa en primer lugar. Entonces, ¿cómo paras esto? ¿Cómo te retiras de esta guerra psicológica? Aprendes a desengancharte. Dejas de justificarte. Dejas de explicar. Dejas de intentar ganar un debate que nunca fue diseñado para ser ganable. Ahora, eso no significa que dejes que te pisoteen. No significa que toleres abuso o te quedes callado ante la injusticia. Significa que te niegas a participar en un juego amañado. Significa que estableces límites que no están en negociación. Un narcisista prospera en el caos emocional y hará todo lo que esté en su poder para mantenerte desequilibrado. Si dices, no toleraré que me hablen de esa manera, empujarán más fuerte para ver si realmente lo dices en serio. Si dices, no me involucraré en este tipo de discusión, intentarán provocarte hasta que rompas tu propia regla. Porque si pueden hacerte reaccionar, ganan. Han probado que tus límites son solo palabras. Así que tu trabajo es asegurarte de que no lo sean. Tu trabajo es cumplir. Si dices que vas a dejar la conversación, vete. Si dices que no tolerarás la falta de respeto, no lo hagas. Si dices que no te explicarás, deja de explicar. Porque en el momento en que un narcisista se da cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionan contigo, comienzan a perder el interés. Ya no eres el blanco fácil que una vez pensaron que eras. Pero aquí está la parte difícil. Mantenerte firme en tus límites significa tolerar la incomodidad. Significa resistir el impulso de corregirlos cuando mienten sobre ti. Significa resistir el impulso de defenderte cuando tergiversan la narrativa. Significa aceptar que nunca verán la verdad porque no quieren. Y eso está bien. Tu paz, tu dignidad, tu autorrespeto. Estas cosas no dependen de su reconocimiento. Dependen de tu capacidad para alejarte de batallas sin sentido, para negarte a ser provocado, para priorizar tu propio bienestar sobre la ilusión de ganar una discusión. Porque al final, la verdadera victoria no es probar que un narcisista está equivocado, es probarte a ti mismo que ya no necesitas su validación en absoluto. Hay una verdad dura con la que tienes que llegar a un acuerdo cuando tratas con un narcisista. Nunca respetarán tus límites, a menos que los hagas cumplir. Y hacerlos cumplir no significa explicar tus límites una y otra vez, esperando que finalmente los entiendan. No significa hacer amenazas que no cumples. No significa esperar que de repente desarrollen autoconciencia y comiencen a tratarte con el respeto que mereces. Significa acción. Significa consecuencias. Verás, un narcisista no reconoce los límites de la manera en que lo hace una persona sana. Una persona sana cuando escucha, este comportamiento es inaceptable y no lo toleraré. Al menos se detendrá y reflexionará. Puede que no siempre esté de acuerdo, pero respetará que tienes derecho a trazar una línea en algún lugar. Un narcisista, por otro lado, ve tus límites como un desafío, un obstáculo que superar.
una prueba de cuánto pueden salirse con la suya, y seguirán empujando hasta que encuentren el punto de ruptura. Por eso las medias tintas no funcionan. Si estableces un límite pero no lo haces cumplir, todo lo que realmente has hecho es enseñarle al narcisista que tus palabras no significan nada, que si empujan lo suficiente, si aplican suficiente presión, si crean suficiente culpa, cederás. Y una vez que saben eso, una vez que ven que tus límites son negociables, explotarán ese conocimiento sin piedad. Entonces, ¿cómo se ve la verdadera ejecución? Significa estar dispuesto a alejarte de conversaciones que crucen la línea. Significa retirarte de situaciones tóxicas, incluso si causa incomodidad temporal. Significa entender que no tienes que discutir, negociar o explicarte interminablemente. Simplemente tienes que actuar. Y aquí es donde las personas luchan, porque la acción es difícil, es incómoda, hay un costo por ello. Establecer y hacer cumplir límites significa aceptar que el narcisista reaccionará mal, y lo hará. Te acusarán de ser egoísta, de ser cruel, de ser poco razonable. Jugarán a ser la víctima. Arremeterán, porque no tienen interés en respetar tus límites. Su único interés es asegurarse de que te sientas lo suficientemente culpable como para abandonarlos. Y aquí es donde tienes que ser lo suficientemente fuerte para tolerar la incomodidad de hacer lo que es necesario. Tienes que aceptar que cuando comiences a hacer cumplir los límites, el narcisista escalará. Si solían manipularte sutilmente, podrían comenzar a atacarte abiertamente. Si solían hacerte sentir culpable, podrían empezar a jugar a la víctima de manera más dramática. Si solían depender del encanto, podrían cambiar a una hostilidad directa. Esto se llama una explosión de extinción, un último esfuerzo desesperado por recuperar el control cuando se dan cuenta de que sus tácticas habituales no están funcionando. Y este es el momento en que la mayoría de las personas fallan, porque es en este momento cuando la presión se siente insoportable. Las acusaciones, la culpa, la manipulación, todo se intensifica. Y si no estás preparado para ello, cederás. Podrías pensar, tal vez estoy siendo demasiado duro, tal vez debería explicarme una vez más. Y en el momento en que lo hagas, el narcisista sabrá que todavía tiene control sobre ti. Retrocederán, actuarán como si todo estuviera bien por un tiempo. Y luego, lenta pero seguramente, comenzarán a empujar de nuevo. La única manera de romper este ciclo es dejar de darles una razón para creer que pueden cambiar tu mente. Hacerlo claro a través de la acción, no de las palabras, que tus límites son reales, que no están en negociación y que violarlos tiene consecuencias. Eso podría significar cortar el contacto, podría significar desengancharte emocionalmente, podría significar negarte a responder a las provocaciones. Sea lo que sea que la situación requiera, la clave es la consistencia, porque al final, los límites no se tratan de controlar el comportamiento del narcisista. Nunca los controlarás. Siempre harán lo que sirva a su ego, su control, su poder. Los límites se tratan de controlar tu propio comportamiento, de decidir qué tolerarás y qué no, de elegir sacarte de situaciones que te drenan, de priorizar tu propio bienestar sobre la ilusión de que puedes cambiarlos. Y cuando finalmente lo hagas, cuando finalmente hagas cumplir los límites con una resolución inquebrantable, algo notable sucede. El narcisista pierde su agarre sobre ti. Su poder se desvanece. Comienzas a reclamar algo que nunca debieron tener en primer lugar: tu autonomía, tu dignidad, tu paz. Y esa es una batalla que vale la pena ganar. Una de las realizaciones más difíciles que tendrás al tratar con un narcisista es entender que nunca te darán cierre. Esa disculpa que estás esperando, ese momento en que finalmente reconozcan el dolor que te causaron, no va a llegar. Y cuanto más esperes por ello, más tiempo permanecerás atrapado en su red psicológica. Porque aquí está la cosa. Los narcisistas no reflexionan sobre sus acciones de la manera en que lo hacen las personas sanas. No se quedan despiertos por la noche luchando con la culpa, preguntándose cómo pueden enmendar las cosas. No repasan el pasado y piensan, tal vez fui demasiado lejos. Así no funciona su mente. Su preocupación no es la verdad. Su preocupación es mantener el control. Y si eso significa reescribir la historia, si eso significa hacerte el villano, si eso significa distorsionar la realidad tan completamente que incluso tú comienzas a dudar de ti mismo,
entonces eso es exactamente lo que harán. Y si no tienes cuidado, pasarás años, tal vez incluso décadas, intentando extraer algo de ellos que son fundamentalmente incapaces de darte. Mantendrás la esperanza de que si tan solo dices lo correcto, si tan solo pruebas tu punto de manera suficientemente convincente, finalmente lo verán. No lo harán. No porque la verdad no sea clara, sino porque admitirla significaría renunciar al poder que tienen sobre ti. Así que tienes una elección. Puedes seguir persiguiendo una disculpa que nunca llegará. Puedes seguir repitiendo conversaciones en tu cabeza, imaginando diferentes resultados, tratando de darle sentido a algo que nunca estuvo destinado a tener sentido. O puedes decidir que tu sanación no depende de ellos. Puedes decidir que el cierre es algo que te das a ti mismo. Y eso no es fácil, porque estamos programados para buscar resolución. Nuestras mentes anhelan orden, coherencia narrativa. Cuando alguien nos hace daño, cuando traiciona nuestra confianza, cuando inflige heridas que perduran, queremos reconocimiento, queremos justicia, queremos que la historia tenga un final limpio, pero la vida es desordenada. Y cuando estás lidiando con un narcisista, el final que quieres, la resolución donde finalmente asumen la responsabilidad, es una ilusión. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Reclamas tu propia narrativa. Dejas de esperar a que ellos te liberen y te liberas a ti mismo. Eso significa aceptar que algunas personas nunca entenderán lo que te hicieron y elegir avanzar de todos modos. Eso significa dejar ir la idea de que su validación es necesaria para tu sanación. No lo es, nunca lo fue. Y ahí es donde reside el verdadero poder. Porque mientras estés esperando que ellos reconozcan la verdad, todavía tienen control sobre ti. Mientras estés esperando un momento de claridad de ellos, todavía dictan tu estado emocional. Pero en el momento en que dejas de buscar su validación, en el momento en que decides que su opinión, su versión de los eventos, su negativa a reconocer la realidad es irrelevante, ese es el momento en que ganas. Ese es el momento en que pierden su agarre sobre ti. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos necesites cierre de ellos, más poder tienes sobre tu propia vida. En el momento en que dejas de explicar, dejas de defender, dejas de esperar, te vuelves intocable, porque la mayor arma de un narcisista es su capacidad para manipular tu necesidad de resolución. Quítales eso, y no tienen nada. Sanar de un narcisista no se trata de hacer que vean lo que han hecho. Se trata de verlo claramente tú mismo. Se trata de reconocer que su falta de responsabilidad no es un reflejo de tu valor, sino de su propia quebrantamiento. Se trata de entender que el cierre no viene de ellos, viene de ti finalmente decidiendo que no necesitas su permiso para seguir adelante. Y cuando lo hagas, cuando verdaderamente lo dejes ir, algo notable sucede. El peso que te pusieron comienza a levantarse. El enojo, la confusión, la duda sobre ti mismo comienza a desvanecerse. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque has elegido no dejar que te defina más. Al final, la mayor venganza contra un narcisista no es probar que están equivocados, no es hacer que se disculpen, ni siquiera es exponerlos, es prosperar sin ellos, es vivir una vida tan plena, tan independiente, tan libre de su influencia que se convierten en nada más que un recuerdo lejano, una lección aprendida, un capítulo cerrado. Y eso es el verdadero cierre.